Hermanos, conocedores o no conocedores de la Biblia, el mundo sigue viviendo un caos y muchas personas siguen rechazando voluntariamente el llamado de atención que Dios tiene con su creación, hablando de los seres humanos. Todos los desastres que se están viendo y viviendo, más que todo desde que comenzó el año 2024, no vienen de por sí para nada. Es decir, Dios ha sacudido y sigue sacudiendo tanto al mundo entero es para llamar la atención del ser humano. Desde que comenzó en el año 2019-2020 el tema de la pandemia, desde ese año en adelante se comenzó a intensificar y hacer más visible y apresurada la venida del Señor, en el sentido de que Dios es tan compasivo que aún sigue permitiendo que sea de forma progresiva estos desastres naturales. Naturales porque viene de la naturaleza, pero quien está detrás también para llamar nuestra atención es nuestro Creador. Dios creó los cielos, la tierra. Desde el libro de Génesis se ve cómo nuestro Señor viene creando todo lo que viene a ser el universo, la tierra, la provisión y de último crea al ser humano. Antes de crear al ser humano, Él hace la provisión para después dejar al ser humano en cuidado de toda la naturaleza del mundo entero, es decir, para que él pueda ejercer autoridad, el ser humano, sobre la naturaleza y representar así a Dios aquí en la tierra. Para estos tiempos, específicamente desde el año 2024, para nadie es ajeno lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero lo que más llama la atención es a los cristianos, en ver cómo están ignorando la mayoría todo lo que está sucediendo. En muchos ha entrado el miedo y el pánico, y en otros, de forma indiferente, se han hecho los sordos y ciegos a escuchar la voz de Dios, el llamado de atención que es de parte de Dios detrás de todos estos desastres naturales. Cuando nosotros como cristianos venimos a Cristo y creemos que ya por recibir al Señor, por arrepentirme en ese momento de mi vida, de mis pecados, recibir al Señor Jesús en mi corazón, nosotros creemos que allí quedó todo y que nosotros podemos seguir viviendo nuestra vida como mejor lo creamos o nos parezca. Resulta que desde ese momento, si bien el Señor viene a nuestros corazones y nos da vida eterna, desde allí en adelante nosotros comenzamos un proceso de santificación. Santificación significa que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, nosotros debemos ir apartándonos poco a poco de este mundo, de este sistema. Cuando decimos este mundo hablamos del sistema, no de la materia, no de lo físico, no de lo palpable, no de lo que podemos tocar. Habla es del sistema que ejerce sobre este mundo, de la forma de pensar y de vivir como dice en el libro de Romanos 12 del 1 al 2. Entonces, bien, cuando venimos a esta comunión, comunicación, relación personal con Cristo desde que nos convertimos a Él, venimos a vivir esta experiencia de santificación. Y eso se lleva a cabo día a día. Mientras estemos en este mundo, no debemos
hacer a un lado este proceso de santificación, sino que cada vez tiene que intensificarse hasta el día que este cuerpo vuelva al polvo de la tierra, como está en el libro de Génesis. Del polvo de la tierra fue tomado nuestro cuerpo, es decir, los elementos de la tierra están integrados en cómo Dios creó y formó este cuerpo, y a la hora de salir de nosotros el alma y el espíritu, el cuerpo vuelve otra vez al polvo de la tierra como al principio. Entonces, en base a esto, mientras estamos aquí en la tierra, sí o sí tiene que venir un proceso de santificación. ¿Qué pasa para estos tiempos? Para estos tiempos, como mencioné hace rato, a unos que otros creyentes les puede venir el escenario del pánico y el miedo con lo que está pasando en el planeta Tierra. Y otros sencillamente se hacen los indiferentes, hombres o mujeres, y en vez de santificarse más, lo que hacen es ser indiferentes hasta llegar al punto, que es como dice en el libro de Apocalipsis, de quedar en una tibieza espiritual. O sea, la palabra dice, ojalá fueses o frío o caliente, pero llegar al nivel tibio, dice el Señor que lo vomitará de su boca, es decir, de su cuerpo. Es decir, de haber estado en la iglesia, el Señor lo expulsa de sí. Por eso es que el Señor en el libro de Apocalipsis dice que no quiere a tibios, porque si fuese frío o caliente, que conoce o no conoce nada, Dios va a juzgar al que conoce porque conoció, y al que no conoce lo va a juzgar por su conducta. Eso está en el libro de Romanos. Pero el que es tibio, dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el Señor lo expulsa de su cuerpo. Y en este caso también quiero hablar de personas que voluntariamente siguen rechazando al Señor, y que en vez de ablandar su corazón y sus pensamientos para recibir la palabra, siguen viviendo por afán de la vida, por el dinero, por lo material, por la vida, por la salud, por las personas. Y tengo ahorita un capítulo y versículo que está en el Evangelio de Lucas y habla del rico insensato. Lo voy a leer para que reflexionemos un poco, porque así como yo también expongo la palabra, no es solo para aquel que la escucha. En el momento viene también para mí. O sea, el cristiano, primero cuando viene a la Biblia es para crecer, para edificarse así. Pero también a la hora de predicarla, que es cuando Dios nos llama a predicar la palabra, en el momento es como la espada, es para un lado y es para el otro. Dice aquí en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13, como tiene el rico insensato. Dice el 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Está el Señor Jesús dando la palabra, sanando a los enfermos, dando palabra de vida eterna. Y viene aquí una persona y le dice, Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Ya ahí se ve que esta persona que hace la pregunta al maestro estaba súper afanado por el dinero, por la herencia. Y en vez de escuchar palabra del Señor que es para vida eterna, lo que viene es afanado, y a decirle al maestro, a Jesús, es ponte como juez en la herencia y dile a mi hermano que me dé mi parte. Dice el verso 14. Mas él le dijo, es decir, Jesús le responde, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Ya es una llamada de atención.
Verso 15. Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia. Aquí esta persona, como está hablando de la herencia, miren que el Señor le dice que es lo mismo que avaricia. Hola Jesús, hermano, Dios te bendiga y te guarde y gracias por estar allí. Dice allí el verso 15, y les dijo, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Otra vez, la vida no es lo material, la vida no es la comida, ni la ropa, ni el dinero, ni las otras personas cuando se afanan personas por personas, padres por hijos, hijos por padres, esposos por esposas, personas por un gobierno, una política. Gracias hermano, Dios te guarde Jesús. De corazón gracias por siempre escuchar el mensaje porque sé que te edifica. Dios te bendiga hermano. Entonces, está diciendo aquí el Señor que nuestra vida no consiste en lo que vivimos en este mundo. Nuestra vida consiste es en conocer a Dios. El Señor dice, cuando le preguntan ¿cuál es la vida eterna? Él responde, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, real y verdadero, y a Jesús, a Yahshua, a quien tú enviaste a la tierra. Esa es la vida eterna. Y como el Señor es eterno, nunca se terminará de conocerlo a Él y las maravillas que hace Él. Entonces dice aquí el 15, que lo estaba leyendo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice el 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre, otra vez, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Miren lo que está contando aquí ahora como una historia para mostrarle a esta persona de lo que quiere hablar el Señor. Se lo dice ahora como una historia. Dice allí el 17. Otra vez para leer mejor, el 16. Dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, verso 18, y dijo, esto haré, es decir, la persona, este hombre rico, se había hecho tan rico que estaba dialogando con él mismo en toda la riqueza y diciendo como que ya estoy demasiado lleno de riquezas. ¿Qué haré? O sea, ¿a qué nivel llegaré ahora? Dice el 18, y dijo, o sea, está hablando consigo mismo, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, ya tenía un tope, ahora va a derribar y a subir todavía más. Eso es lo que antemano está hablando Cristo allí de la avaricia. No es ni siquiera vivir agradecido con Dios de lo que se tiene. Como dice en el libro de Proverbios, Señor, dame solo lo necesario, porque si tengo mucho, me vuelvo arrogante, y si tengo poco, maldigo al Señor. Es decir, hablo mal del Señor, es decir, me molesto con Dios. Entonces por eso ahí en el libro de Proverbios dice, Señor, dame solo lo necesario, para no estar ni por arriba ni por debajo. Y en cambio este hombre aquí rico tiene tanto que él dice, hablando consigo mismo, dice, derribaré y volveré a construir para subir más todavía. Otra vez allí el 18, dijo esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Gracias hermano, Dios te bendiga Jesús. Verso 19.
y diré a mi alma. Este capítulo y versículo es tan fuerte, pero es para mostrarle al ser humano hasta dónde puede llegar el egocentrismo de uno en decir, no necesito de Dios, he hecho tanta riqueza, me lo he ganado, me lo merezco. Y cuando el ser humano tiene y sostiene esta arrogancia, ténganlo por seguro que Dios derriba a esa persona cuando menos se lo espera. Dios deja a la persona estar. Pero llega un momento cuando Dios le hace ver a la persona, por todos lados, por todos los medios, te estoy hablando y te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Aquí se sigue viendo entonces, cuando en el verso 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y alégrate. Esta persona aquí lo está contando como una historia el Señor Jesús. Recuerden que primero vino una persona allí, le pregunta y le dice, pregunta no, le comenta. Le dice, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Entonces Cristo les dice a él, yo no he sido puesto para andar repartiendo bienes, ni andar juzgando herencias, ni lo material. Entonces el Señor, para hacerle entender mejor, comienza a contarlo como una historia. Y es aquí cuando llega al verso 19, para que se vea el nivel de la arrogancia de esta persona que está contando aquí, de cómo se ha regocijado, se ha alegrado tanto en sí mismo, en su egocentrismo, de que todos los bienes que ha tenido, que todavía no consigue un tope y él quiere ir más allá. Entonces dice el 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, alégrate. Y viene el verso 20, donde viene Dios tajantemente a decirle, en el verso 20, pero Dios le dijo, necio. En otras versiones de la Biblia, esta es Reina Valera la que estoy leyendo, pero en otras versiones dice idiota. Y esta palabra es fuerte, pero viene de Dios para el ser humano para hacernos reaccionar. Aquí se escucha o se lee necio, en otras dice idiota. En la versión Dios habla hoy de HH, si mal no recuerdo, dice estúpido. Y lo está diciendo el Creador al ser humano para que reaccione. Porque es una necedad ser necios delante de Dios, seguir ignorándolo. Seguir creyendo que no hay un Creador al ver tanta maravilla creada por Él. Cuando el ser humano mira al cielo y puede ver de noche las estrellas, la luna, de día ese sol que hasta ahora todavía sigue saliendo, de ver las estaciones cómo cambian en tiempos exactos, de que hoy tú y yo tengamos otro día con aliento de vida, porque en el libro de Génesis se muestra cómo el Señor sopló aliento de vida en Adán y fue Adán un ser viviente. O sea, el ser humano no tiene excusa para seguir con su idea, con su afán estúpido de seguir negando a Dios. Eso es ser insensato, estúpido, gafo y necio. Y así lo dice la palabra. Estoy repitiendo palabra que viene directamente de Dios para hacer reaccionar al ser humano. Porque en el día del juicio, esta palabra de estúpido, gafo, necio no va a hacer nada con lo que el Señor le va a mostrar. A aquellos que mueren condenados estoy hablando. Entonces dice aquí, en el verso 20, pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿a quién será? Es decir, necio, esta noche viene el ángel de la muerte a quitarte tu alma, y lo que tú acumulaste, ¿a quién le quedará? Entonces es ser demasiado insensato, necio, gafo, estúpido e idiota seguir hasta estos tiempos de hoy rechazando voluntariamente al Creador. Porque en el día del juicio, aunque todavía se sigan burlando de que no va a haber un juicio, de que Dios no envía a las personas al infierno, las personas se envían solitas al infierno. Porque si desde que Adán y Eva pecaron y el ser humano está bajo juicio, para esto, para deshacer ese juicio, vino Cristo Jesús. Pero todavía el ser humano insiste en rechazar al Salvador, rechazar la verdad de Dios, hasta el día que, como en esta historia que se está contando aquí, que Cristo se la cuenta a esta persona, que lo viene a colocar a él como juez de bienes materiales, Cristo les dice, yo no he sido puesto como juez de cosas materiales. No consiste en esto la vida del ser humano. Entonces Cristo lo muestra allí como una historia, dice allí como una parábola, para que esta persona pueda entender de qué trata la vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva es para tener una relación personal con Él, con ellos dos en uno. Y la vida eterna que es conocer a Dios en su totalidad, en Dios el Padre. Pero desde la ceguera espiritual que vino allí, el ser humano insiste es en rechazarlo y rechazarlo. Dios envía al Salvador y también rechazan al Salvador. Y si el ser humano sigue en su necedad de creer que no hay un Dios, de creer que no hay un creador, que el universo se hizo de la nada, eso es bastante estúpido. Porque aún de forma científica se comprueba cómo puede salir el sol, cómo puede tardar estos 365 días en el calendario gregoriano, cómo se cumplen las 4 estaciones por lo menos en los países que se cumplen. Entonces, ¿cómo está tan coordinado el universo que si se mueve o si un segundo, las constelaciones, como es que todo está bíblicamente explicado? Lo que pasa es que como el ser humano no viene a la Biblia, como hasta también antes de mi conversión o de convertirme a Cristo también era para mí nulo el venir a la Biblia, como no venimos a la Biblia es fácil juzgar y seguir creyendo que no hay un creador. ¿Y por qué? Porque le conviene al ser humano. ¿Para qué? Para seguir viviendo una vida desordenada en todos los aspectos de su vida. Un desenfreno total. Como no hay a quien rendirle cuentas, es muy fácil vivir en un desenfreno. Entonces, por eso aquellos que siguen rehusándose a creer o a querer recibir la verdad de Dios, por eso a ellos les conviene y se deleitan en eso. Hasta el día en que el Señor les diga, como está sucediendo en esta historia, necio o necia, sea hombre o mujer, esta noche vendrán a pedir tu alma. Y lo que tú has acumulado y lo que tú has guardado y lo que tú has seguido rehusando o siguiendo en ese rechazo a escuchar de Dios, ¿qué quedará para ti el día del juicio? Todavía hasta hoy, en este año 2024, mes de mayo, todavía el Señor sigue colocando a predicadores, a evangelistas en el mundo entero para que sigamos dando la voz de alerta. Cristo todavía retiene su venida
es porque el Señor no quiere que la humanidad perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso a veces cuando dicen van más de 2000 años y Cristo no ha venido, y todavía siguen diciendo que Cristo viene, que eso es una fábula y una mentira, a esas personas también les cae esta palabra, necio o necia. El Señor no ha venido es porque todavía, si viene, muchas personas se quedarían. Y después de esto lo que viene es la gran tribulación. Mas sin embargo el Señor retiene todavía su venida por amor de aquellas personas que todavía no conocen. Esta palabra que dejo ahorita, aunque es fuerte, yo prefiero que a quien le llegue este mensaje se moleste conmigo, pero que conozca la verdad y así sea los empujones entre al cielo. Porque lo bonito de allá es que después Dios quitará, después que la persona es salva por la bondad y compasión de Dios, quitará todo pecado y todo sentimiento que aquí pudo tener, como pasó conmigo también, que no entendía estas cosas. Mas ahora que las entiendo y las vivo con temor de Dios, con respeto de Dios y con las dificultades que nos viene por seguir estudiando y viniendo a la Biblia, pero sabiendo que esto es para vida eterna, que esto material, todo lo material, aún el propio mundo, Dios lo va a rehacer, lo tiene que limpiar y purificar. Entonces la invitación sigue abierta y disponible hasta el día de hoy, no de mi parte, sino de parte del Creador, de parte de Cristo Jesús, quien mueve a personas en el mundo, incluyéndome, para llevar este mensaje que sigue siendo para salvación de tu alma y de mi alma. Y como dice la palabra, y aquellos que guardan mi palabra, en el libro de Apocalipsis dice, yo los libraré de la prueba que viene al mundo. Seguimos llevando el mensaje, pero también seguimos alertas y atentos de que cada vez las cosas van a empeorar. No esperes que las cosas vayan a mejorar, porque no estamos en tiempos de prosperidad, como a veces predican en algunas iglesias, que no predican arrepentimiento, sino que predican es prosperidad para que las personas se queden allí en las iglesias. Y Dios demanda es santificación. Primero, arrepentimiento. Para explicar un poco allí también. ¿De qué tengo que arrepentirme? Si desde el Génesis todo ser humano está desconectado de Dios por la caída de Adán y Eva, y todos nacemos así como dice en el libro de Romanos, no hay justo ni aun uno, todos se hicieron necios, desobedientes, desleales, no buscan a Dios, no hay justo ni siquiera uno, dice en el libro de Romanos. Entonces, por ende, yo tengo que arrepentirme de mis pecados y tengo una necesidad de un Salvador. Entonces es allí donde yo volteo de tanto darle la espalda a Dios, entonces yo volteo 180 grados y miro a Jesús, el sacrificio que hizo por mí en esa cruz, recibo su sacrificio, pido perdón por mis pecados, lo acepto a Él como único Salvador y desde allí en adelante Dios el Padre comienza a tener una relación personal contigo y conmigo cuando sucedió en mi caso, hace más de 15 años. Entonces, desde allí comienza la nueva vida en Cristo y comienza un proceso de santificación. Entonces, desde allí es que, o desde ese escenario en Génesis, es que uno entiende que necesita arrepentimiento, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Esa es la necesidad que tiene el ser humano de un Salvador y de un Creador. Yo por eso sigo hablando prácticamente ya
A quienes me conocen de allá de Venezuela, yo dejé de vivir mis afanes y fue a centrarme en predicar la palabra, porque hay un llamado de parte de Dios a la humanidad. Y yo también, como muchas otras personas, otros predicadores, otros evangelistas, hemos sido puestos por el mundo entero y seguimos dando este mensaje para aquellas personas que no conocen. Porque cada vez que uno quiera venir a la Biblia, siempre, siempre, siempre va a haber una oposición espiritual que no podemos ver, pero que cuando venimos a la Biblia te va a mostrar a ti y a mí que esta oposición es real, que está dirigida por un príncipe de las tinieblas que sin su nombre celestial que tenía era Lucifer, después de haberse rebelado contra el Creador, su nombre obtiene un nombre o título que es Satanás y Diablo, que significa nuestro adversario. Primero es adversario de Dios y después se vuelve nuestro adversario. Entonces, cuando venimos a la Biblia, comenzamos a conocer de este escenario espiritual que nuestros ojos humanos terrenales no pueden ver. La Biblia abre las cortinas de estos escenarios espirituales y se comienzan a caer velos espirituales de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, de nuestros oídos y comenzamos a escuchar la voz de Dios. Si tú quieres saber cómo escuchar la voz de Dios, primero tienes que venir a esto que yo mencionaba, al arrepentimiento. Y después te vas a ir a la Biblia y Dios te va a comenzar a hablar por medio de la palabra. Porque toda la voluntad de Dios revelada para el ser humano está en la palabra, con sus 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces te hago la invitación, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, entiéndelo, es una llamada de atención de Dios a la creación, al ser humano. Dios utiliza aún los animales para hablar al ser humano, aún los cambios climáticos, aún todo lo que sucede en el universo, lo que sucedió con el eclipse de sol, con los eclipses de lunas. Es un alboroto y un revuelo de eclipses. Quienes tienen más de 30 o 40 años saben todo lo que se ha vivido en eclipses anteriores y cómo ahora ha sido tan intenso. Nunca se había visto un escenario así, tan uno detrás de otro. Entonces, esto nos tiene que llevar a preguntarnos qué está pasando en el mundo, porque esto no es normal. Entonces, allí es cuando tienes que decir, Dios mío, muéstrame qué significa esto. Y Dios te va a decir es, ven a la Biblia para que escuches, para que conozcas, para que veas, para que escuches con tus oídos espirituales, para que veas con tus ojos espirituales y para que entiendas con un entendimiento espiritual, no con un intelecto humano, que como yo decía hace rato, que se rehúsa a escuchar de Dios, que con filosofía humana se rehúsa a escuchar al Creador. ¿Por qué? Porque le conviene a la naturaleza caída que tenemos desde Adán y Eva, le conviene deleitarse en el pecado. Si el pecado no fuera bueno, el ser humano lo rechazaría. Pero como el pecado es bueno para el cuerpo, por eso se deleita en el pecado. ¿Y cuál es el propósito final del pecado? Muerte, condenación e infierno. Ese es el resultado del pecado. Y la Biblia dice que para deshacer esto vino Jesús, para salvarte a ti y a mí. Por eso es que Dios está hablando para estos tiempos de forma brusca.
porque no se puede ni se debe, nunca se debió predicar un evangelio suave. Por eso es que todavía, y como en mi caso, Dios ha revivido o vamos a decir, ha sacado ahora videos de predicadores de los años 60, 70, 80. En mi caso, el evangelista Gigi Ávila. Predicadores como Billy Graham, prédicas de sana doctrina para encerrarlo en esa palabra. Porque lamentablemente hay prédicas tan suaves y predicadores que predican un evangelio tan suave que eso ya lo advertía la Biblia cuando decía: ay de aquellos que le quitan o le añaden a la palabra. La palabra hay que decirla tal cual como está escrita, porque nosotros como seres humanos vivimos ofendiendo a Dios. Vivimos ofendiendo a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso es que cuando se les predica la palabra como está escrita, al ser humano lo ofende. Y eso es una buena señal, aunque no nos guste. Porque desde allí comienza el ser humano a decir: si yo creía que tenía la verdad, si yo creía que estaba viviendo en lo correcto delante de Dios, ahora que vengo a la Biblia y me consigo que no, me voy a conseguir es una pared. Entonces comenzamos a ver por qué Dios estableció las leyes espirituales. La Biblia dice que lo que hay, lo que existe en la tierra, nuestra propia vida, es un reflejo de lo que no vemos, de lo que está en el cielo, de cómo Dios estableció las leyes espirituales, también estableció las leyes terrenales. Y es para crear una barrera, una cerca. Es decir, para que no haya un desenfreno. ¿Por qué se castiga a un delincuente? Porque cometió un acto delictivo, que va contra las leyes, o sea, se le establece una barrera. Tiene que pagar por esto, tiene que ir a la cárcel si es necesario. Espiritualmente también es así. Dios establece las leyes es para resguardar su creación, porque el pecado desde que entró al mundo, entró para dañar, para matar, para destruir. ¿Y quién lo generó? Satanás. ¿Dónde lo generó? En el Génesis. ¿Cómo lo hizo? Engañando a Adán y Eva. ¿Qué pasó allí? Adán y Eva le transfieren toda la autoridad que Dios el Padre les dio a ellos dos, se lo transfieren a Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Qué quiero decir con mundo? Sistema. ¿Qué es el sistema? La forma de pensar y de vivir. Cuando yo vivo desenfrenadamente, desordenadamente, estoy desobedeciendo a Dios, estoy viviendo para el mundo y el sistema. Por eso es que cuando venimos a Dios, cuando queremos escuchar de Dios, siempre se levanta la oposición espiritual. Se levanta Satanás, se levantan los demonios y se levanta la naturaleza caída de pecado que existe en el ser humano. Por eso es que rechazamos rápido la palabra de Dios, a los predicadores, la Biblia, las alabanzas, todo lo que tenga que ver con Dios. Porque ese es el trasfondo. Y yo estoy ahora hablando resumiendo. Mas todo esto está en la palabra siempre y cuando tú y yo decidamos venir a la palabra. No tratemos de entenderla en el momento, que apenas vinimos ese día y ese día comprender lo que dice. Porque esto es fuerte, esto no es con intelecto humano, esto es con el espíritu de Yahweh, conocido también como Jehová, encerrado en el título que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como título, deidad, Dios. Entonces, por eso cuesta entender, por eso cuesta creer. La Biblia dice que es creer, la fe es por creer.
Pero para que tú y yo tengamos fe, en este caso en el Creador, tenemos que venir a la Biblia. Porque todo ser humano fue creado con fe. Todo ser humano sí o sí, desde que nace, tiene fe. Pero el ser humano va a dirigir la fe a algo o a alguien. Y ese algo, que ahora me voy a meter en otro tema un poco más fuerte también, ese algo puede ser la creación, lo creado. El cielo, la tierra, el sol, las estrellas, lo material, un pedazo de madera, un pedazo de piedra. Y también a alguien, a un ser humano, a uno mismo. Y la Biblia condena eso, porque cuando en el libro de Deuteronomio el Señor establece los mandamientos al pueblo de Israel, el Señor estaba dando el inicio de lo que iba a hacer con el mundo entero. Es decir, Israel fue el principio, pudo haber sido Israel, pudo haber sido Alemania, pudo haber sido Francia, pudo haber sido Colombia, Argentina, China, Venezuela, cualquier país del mundo. Pero Dios tenía que iniciar con un pueblo para hablarle al mundo entero. Dios decide tomar a Israel para comenzar a tratar con ellos y después usar ese pueblo para hablarle al mundo entero. Lo menciono porque a veces, cuando se hablan de las cosas de Dios, creemos que lo que Dios estableció para Israel es solo para Israel y no nos va a afectar a nosotros. En la Biblia hay que saber diferenciar en cosas que sí aplican sí o sí específicamente para Israel y otras que habla para el mundo entero. Por ejemplo, para mí que soy creyente y seguidor de Jesucristo. Entonces, ahí también hay que saber diferenciar. Pero Dios cuando establece los mandamientos era para todo ser humano que venga al Señor. Cuando Él dice que está bajo maldición y bajo juicio toda persona que idolatra algo o alguien, ni siquiera al Creador se puede idolatrar porque a Dios no se le adora por miedo y a Dios no lo podemos encerrar en un pedazo de madera, un pedazo de metal, en una piedra. Dios no es el sol, Dios es el creador del sol. Dios no es la tierra, Dios es el creador de la tierra. Dios no es el ser humano, Dios es el creador del ser humano. Y otra vez digo Dios porque estoy hablando de la divinidad, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios cuando dice en el libro de Deuteronomio que está bajo maldición todo aquel que hace ídolos y se inclina ante ellos y se postra ante ellos para adorarlos y rendirles culto, adoración, veneración, la Biblia dice está bajo maldición. Por eso, y yo estaba mencionando hace rato, que son escenarios que no podemos ver, pero eso no invalida que lo que Dios ya estableció se cumpla. Si Dios estableció, está bajo maldición aquel que idolatra piedra o lo para resumirlo, aquel que idolatra la creación está bajo maldición. Y de eso se va a aprovechar Satanás para engañarte a ti y a mí y hacer que nuestra fe, en vez de dirigirla al Creador, la dirijamos a algo o a alguien. Caemos en idolatría, caemos en maldición. Como Dios lo estableció con Israel, sí o sí se cumple para el mundo entero. Y de lo que más se aprovecha Satanás es tu desconocimiento y mi desconocimiento. Es decir, somos completamente ignorantes, desconocedores de lo espiritual por no venir a la palabra. Y allí se encierra lo que mencioné ahorita. Cada vez que tú quieras escuchar palabra de Dios
Cada vez que yo quiera escuchar palabra de Dios, va a haber una oposición. Se va a levantar el mismo infierno si es posible para que no lo hagas. Te va a dar sueño, te van a llamar por teléfono para invitarte a salir, te va a dar pereza, se te cae un plato, te pasa cualquier cosa para que no vengas a la palabra. Y aun si escuchaste la palabra o decidiste abrir la Biblia o decidiste escuchar una prédica, se sigue levantando toda oposición. Te llama el vecino, se te va la luz, te toca salir de emergencia, te van a cerrar el kiosco y tienes que ir a comprar. Te duele la cabeza, te sientes mal, te dieron náusea, te dieron ganas de ir al baño. Se levanta toda oposición porque no quiere Satanás, sus demonios y el mismo infierno no quieren que tú conozcas la verdad porque se les va un cliente. No, ahí no abarca la palabra cliente, un esclavo o una esclava. Porque esta atadura, esta esclavitud viene desde el Génesis. Por eso toda persona, sí o sí, cuando viene a Cristo, allí comienza la resurrección de esa alma. Porque toda persona está condenada, está directamente condenada hasta que recibe a Cristo Jesús. La palabra dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a Jesús para nuestro rescate, para nuestra salvación. No envió el Señor Dios Padre, no envió al Señor Jesús, al Señor Dios Hijo, no lo envió para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Todo el que en él cree no ha sido condenado, sino que pasa a salvación y vida eterna. Y dice allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 36, dice, mas el que no cree en él y se rehúsa y sigue rechazando al Señor, dice, la ira de Dios permanece sobre él. Pero la palabra que está usando es permanece. O sea, no dice la ira de Dios viene ahora, no, dice la ira de Dios ya está sobre él, porque está desde el principio, desde que se comienza a manifestar el pecado en nuestras vidas. Si en tu caso tú fueses un niño o una niña, 1 año, 2 años, que todavía hay inocencia en esa conciencia, no hay conciencia de pecado, hay inocencia. Si en esa edad, recién nacido, meses, 1 año, 2 años, si sucede una tragedia, y en ese caso, siendo uno niño o niña, Dios se lo lleva a los cielos, esa alma no conoció nunca pecado, porque no hubo una conciencia de pecado, y automáticamente pasa a los cielos, porque la Biblia dice, Jesucristo lo dice, que el reino de los cielos es de los niños. Pero cuando comienza, en cierta edad en adelante, puede que 4, no sé si 6, 8 años en adelante, comienza a despertarse la conciencia de pecado, ya se comienza a manifestar la rebeldía de la naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros, que traemos por herencia desde Adán y Eva. Entonces, desde ese momento o desde esos tiempos y años en adelante, el ser humano necesita convertirse, conocer de la palabra, que se le predique, que conozca de Cristo Jesús. Por eso es que en los padres hay responsabilidad de hablar y de llevar a sus hijos a la iglesia, de hablarles la palabra y llevarlos a la iglesia. En mi caso, bendito sea Dios y agradezco a Dios que por medio de mi madre, que está allá en Venezuela, mami, un saludo, que yo sé que también vas a ver ese video,
que ella colocó, o sea, Dios colocó en ella el sentir y ella también de su voluntad para llevarnos a nosotros a la iglesia. Yo iba obligado, porque no nacía en mí el querer. Pero Dios había colocado ese sentir en mi madre y mami cumplió porque también sabía lo que era esto, vivir la palabra y llevar la salvación a otros, y cuánto más a sus hijos. Entonces, en esa insistencia de mami nos llevó a nosotros a la iglesia y ya llegó un tiempo que ya entonces ya estábamos más crecidos o adultos y ya no quisimos ir y nos rehusamos. ¿Qué pasa entonces para que sepan lo que es la semilla que es de parte de Dios? Mami cumplió con el Señor en colocar y dejar esa semilla que en mi caso era la espiritualidad, dejándola allí. Esa semilla iba a dar su crecimiento y su fruto a su tiempo, como dice Cristo. Cuando pasan los años, entonces ya comienza Dios a tratar directamente conmigo y Dios se encargó, porque es Él el que lo hace. Dios se encargó de hacer que esa semilla germinara y se convirtiera ya en una planta y fuera creciendo hasta que diera su fruto. Cuando llega mi tiempo, me convierto al Señor. Y entonces ya comienza Dios a tratar conmigo, hasta el tiempo en el que me hace ir entendiendo la palabra y gracias a mi Creador ahora estoy dando los frutos. Que incluso en mi caso no es desde ahorita, desde que están viendo los videos acá. En mi caso personal es desde el año 2014 en adelante. Que también el hermano Julio, que Dios me permitió, que también sé que ve los videos, también me permitió junto a él comenzar a dar esos frutos. Dios lo coloca a él para enseñarme a mí. Entonces, hay una demanda de parte de Dios a los padres, cuando uno es padre, que comience a hablar la palabra y cuanto más a su familia, porque tiene que haber ese sentir del Señor. Entonces, en mi caso, soy testimonio vivo en cuanto a esto, de que hay una descendencia o una, ¿cómo se dice? Un trasfondo, mejor dicho, un trasfondo de, en mi caso, por medio de mi madre, vino el Evangelio, mami, al estar orando por sus hijos e hijas, por mis hermanos y hermanas, entonces en el tiempo del Señor se viene a manifestar el crecimiento, el conocimiento y el fruto. Es lo que está pasando ahora también con aquellas personas que sigan escuchando la palabra. La consecuencia de que tú escuches la palabra es que tú saldrás de la ceguera espiritual, de la sordera espiritual y del entendimiento nublado. Antes de Cristo yo estaba en tinieblas, desconociendo que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un Dios al que le rendiré cuentas el día de la muerte de este cuerpo, porque mueres el cuerpo, no muere el alma ni el espíritu, mueres el cuerpo. Por eso es que todavía seguimos insistiendo y en estos tiempos más apresuradamente. El Señor llama a arrepentimiento, a escuchar la palabra, a escuchar la verdad, a escuchar de Él. Solo tu alma y mi alma serán salvas del infierno eterno por medio de Cristo Jesús. ¿Y cuál sigue siendo el mensaje? No los actuales de quédate sentado que Dios te va a prosperar. No hagas nada, Dios te ama así como estás. No. El mensaje que predicó Juan el Bautista, que predicó Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Cristo. Y este es un mensaje para salvación, hermanos, hermanas. Estamos a poco de que Cristo llame a los cielos a la iglesia. Dios santo, y a mí me asombra ver a hermanos y hermanas en la fe
durmiendo donde yo también me encontraba durmiendo espiritualmente. Yo tengo ahora cierto desespero en predicar apresuradamente, pero mensaje que tenga que sacudir al creyente, porque al inconverso se le predica salvación, pero al creyente hay que predicarle es arrepiéntete y deja de andar como frío o como tibio espiritualmente. Vuélvete a las primeras obras, vuélvete al primer amor, como está en el libro de Apocalipsis. Y este mensaje a muchos hermanos y hermanas les choca, pero no lo está diciendo Ludwig o Martín. Martín es mi segundo nombre. Lo está diciendo Cristo en el libro de Apocalipsis. Arrepiéntete, cuando le dice a una de las iglesias, arrepiéntete, tengo contra ti unas cosas, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras, al primer amor, al primer caminar con el Señor Cristo Jesús. Cuando llorábamos ante Él, cuando leíamos apasionadamente la Biblia. Arrepiéntete, a mí también me llama el Señor a arrepentimiento. No crean que porque yo hablo ahora así, predico así, yo estoy absuelto o exonerado de todo esto. Por el contrario, a mí también me demanda el Señor. Pero lo que menciono es, esta es la intención de que a nivel mundial, porque no soy el único, ni el primero ni el último, de que a nivel mundial hay muchos hermanos y hermanas, predicadores, evangelistas, que estamos apresurados en hablar estos mensajes, porque los tiempos cada vez van a empeorar, por el amor de Dios. Entiende eso. Las cosas no van a mejorar. Para ningún país habrá mejoría, a excepción de cuando venga la gran tribulación, para que se manifieste el anticristo, para que haya una falsa paz por 3 años y medio, y después de 3 años y medio se quita la máscara, la careta, va a salir el mismo Satanás obrando por medio de él y va a comenzar a matar a diestra y siniestra. Y de esto es lo que estamos advirtiendo a dos grupos de personas. Al inconverso, para que se convierta y se arrepienta y salve su alma del infierno eterno, y al creyente tibio, que puede llegar hasta un nivel frío espiritual, y lo peor de todo, que apostate de la fe. Dos grupos, el inconverso y el apóstata, o el que puede apostatar, siendo, recuerden que para ser apóstata primero se tuvo que haber creído. No es un apóstata un ateo, o aquel que no conoce de la palabra. Ese no es un apóstata. Primero tiene que haber conocido. Es decir, un creyente que va negando poco a poco al Señor. Dice, ya no hay arrebatamiento, van más de 2000 años que dicen Cristo viene y no ha venido. Ah, esto es mentira, falsedad, me voy al mundo. Ese es un apóstata porque creyó y se apartó. De nuevo, mensajes fuertes porque es necesario. No estamos viviendo en Disneylandia y las cosas no van a mejorar. Y no lo digo yo, compruébalo con la palabra. Toda prédica, todo predicador que expone la Biblia sí o sí tiene que filtrarlo el creyente, el que escucha, tiene que filtrarlo por la palabra. Porque yo soy ser humano y también entre mis prédicas o mis diálogos o mis conversaciones o mis exposiciones, como ser humano también me voy a equivocar en unas que otras cosas. Pero Dios juzgará mis intenciones. Si yo me equivoqué porque algo lo creí mal, y Dios me lo hace ver, yo me arrepiento y Señor, y Dios perdona eso.
Pero si en mis intenciones tengo la intención de predicar mal, torcido, a propósito, entonces Dios me va a demandar juicio por eso. Entonces, de nuevo, como mensaje final es, para el inconverso, arrepiéntete, porque hay de qué arrepentirnos. Estamos hablando de la eternidad. Pregúntate tú esto, ¿dónde vas a pasar tu eternidad cuando tu cuerpo muera? Sin importar si tienes 5, 10, 20 años, 30, 40, 50 años, 80, 90 o 100. Sin importar la edad, pregúntate, ¿dónde vas a pasar tu eternidad cuando tu cuerpo muera? Porque la Biblia dice, no hay lugar intermedio. Eso es mentira de que se queda por allí el limbo, el alma, eso es mentira. De que hay un purgatorio, peor todavía. Diabólico es eso, satánico. O hay cielo o hay infierno. La Biblia te da respuesta a eso. No te lo va a dar el periódico ni la astrología, que eso también es brujería y todo astrólogo y todo brujo se va al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces pregúntate, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? En el cielo, si te arrepientes y te conviertes a Cristo, al único Salvador que Dios el Padre envió para salvación del ser humano, el único que murió en una cruz, no murió María, no murió Juan, no murió Pedro, murió es Cristo Jesús. Y si te arrepientes por medio de él, como hizo aquel que estuvo a su lado cuando fue crucificado, uno lo injurió y lo maldijo al Señor, maldijo en el sentido de que habló mal de él, y el otro se arrepintió y a ese Dios volteó el rostro y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si tienes tú esa actitud de arrepentimiento, de aceptación de que necesitas perdón de pecados y el Señor te lo da, tienes el cielo entonces, la entrada al cielo. Pero por el contrario, como en el caso de Judas, que vendió al Señor, se arrepintió de lo que hizo, pero en vez de hacer como Pedro, venir ante el Señor, pedir perdón y cambiar su forma de vivir y de pensar y seguir al Señor, Judas lo que hizo fue que se suicidó, se ahorcó. La Biblia dice se ahorcó, pero uno cree que es ahorcarse del cuello, de colgarse y no. Ahorcarse en ese sentido en el original habla de que es que una espada atravesó su estómago. Entonces se suicidó. ¿Y qué creen? ¿Que Judas se salvó? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Vuelvo y repito, sin importar la edad. Porque para estos tiempos, como se está intensificando plagas, terremotos, desastres, no sabes tú ni yo si mañana amanecemos. Y Dios te va a hacer ver eso. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Todavía el día, la tarde y noche de hoy, por lo menos hoy viernes que estoy grabando este video, Dios te sigue haciendo la invitación. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Tienes todavía la oportunidad. Y lo único que te demanda el Señor es arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo Jesús, recibe su sacrificio, el perdón que Él te está ofreciendo y salva tu alma. Porque cuando venga el Señor Jesús, no va a venir como Él se fue, como lo trataron, como lo injuriaron, como lo castigaron, como lo escupieron, lo maldecían, ya el Señor no va a venir así. El Señor va a venir con juicio, con ojos, con llama de fuego, con pies pulidos como un horno de bronce, pulido y encendido, ardiente. Así va a venir el Señor, con una banda dorada en su pecho, con una túnica blanca, con cabellos blancos, que es un blanco que aquí no existe en el mundo natural. Y el Señor va a venir así, es para juicio. Todavía tienes la oportunidad hasta el día de hoy de arrepentirte y convertirte al Señor. Y yo en el amor de Dios te ruego, recibe la salvación, pero eso depende de ti, no depende de mí. Yo solo sigo llevando el mensaje, yo solo sigo como repetí hace rato, solo soy una persona más
como los tantos que están en el mundo entero llevando el mensaje de salvación. Porque para esto me ha puesto también el Señor aquí en la tierra. Ya el propósito universal, en mi caso, se ha cumplido, que es conocer del Señor para salvación. Ahora a mí me toca es sostenerme, como dije la palabra santificación, que es buscar de Dios y seguir apartándome del pecado y de lo malo. Y como árbol que da frutos, en mi caso, seguir dando frutos que es como este. Perdón. Seguir dando frutos que es llevando el mensaje de salvación. Como dice el libro de Mateo, de lo que has recibido de gracia, llévalo a otra persona de gracia, de favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia. La invitación sigue abierta de parte de Dios primeramente y en nosotros llevando el mensaje para que tu alma, si es que no conoces, sea salvada de la eternidad, de la eterna separación, que eso es lo que significa infierno, eterna separación de Dios, donde no se escucha más de Dios, donde hay tormento eterno, donde no hay arrepentimiento, ahí es puro cargo de conciencia, todo eso es lo que abarca el infierno. O salvación de tu alma, conocer del Señor, conocer lo maravilloso que es Él, es tu creador, es mi creador. Y además de eso, estar con ángeles adorando al Señor como siempre ha sido. Gracias por quienes vieron en ese momento en vivo el video. Caso de Jesús. Dios te bendiga, Jesús, como siempre. Y también mi prima Ana María, Dios te bendiga, Ana. Y espero que Dios esté tratando mucho, mucho con ustedes. Dios les guarde y les bendiga. Y queda para después